primer jefe con el que vamos a encontrarnos en Ciudadela de la Corona de Hielo en modo 10 jugadores heroico es Lord Tuétano. Este boss presenta 3 habilidades durante el combate. En fase 1, la primera se trata de una línea de fuego helado que parte desde el boss hacia el resto de la raid en un orden aleatorio. Este fuego daña a los jugadores que permanezcan sobre ella, infligiendo aproximadamente 6.000 puntos de daño por segundo durante 3 segundos. Por esto es importante que los jugadores no permanezcan en ese zonal y se quiten rápidamente. La segunda habilidad y la más importante es una llamada púas de Osarias, en la cual el Lord Tuétano lanza una enorme púa de huesos que empala a cualquier jugador en su camino. Las púas le quitan un 10% de salud por segundo y deja al jugador inmovilizado, el cual tampoco puede recibir curas. Por eso es importante que los DPS estén pendientes de los jugadores empalados y rompan lo más rápido que puedan la púa de huesos. Luego de eso continúa la segunda fase. Cuando el Tuétano se convierte en un remolino, comenzará a perseguir a jugadores aleatorios, los cuales tienen que moverse rápidamente. El torbellino se llama Tormenta de Huesos, el cual inflige 6.000 puntos de daño físico cada 2 segundos a los jugadores de la sala, pero este daño aumenta a los jugadores que se encuentran más cercanos. Y la tormenta completa dura aproximadamente 20 segundos. Luego de eso, finaliza el combate. Durante el combate con Lord Tuétano, los jugadores pueden sacar un logro llamado Deshuesado. Este logro exige que la raid no permita que ningún miembro de la banda permanezca empalado por las púas de Osarias por más de 8 segundos. Por esto se recomienda que los DPS dejen de hacerle daño al boss para romper con estas púas rápidamente y de esta forma obtener el logro. El segundo jefe con el que vamos a encontrarnos es Lady Susurramuerte, la cual tendrá 2 habilidades importantes que se tienen que tener en cuenta durante el combate, ya que son lo que usará a lo largo del encuentro. Uno de ellos es Muerte de Descomposición y el otro Dominar Mente. Muerte de Descomposición es un zonal de color verde que Lady Susurramuerte coloca en un área sobre el suelo que causa aproximadamente 4.500 puntos de daño de las sombras cada segundo a todos los jugadores en el área afectada durante 10 segundos aproximadamente. La otra es Dominar Mente, la cual somete la voluntad del objetivo enemigo y provoca que quede embelesado durante 12 segundos. Su daño infligido aumenta un 200% y su sanación realizada aumenta un 500% durante ese tiempo. Lady Susurramuerte presenta 2 fases además de estas habilidades. Durante la primera fase, Lady Susurramuerte invoca esbirros que surgen de los laterales de las salas. Estos serán partidarios y fanáticos del culto. Además de esto, tendrá 3 habilidades importantes que son Descarga de las Sombras, Potenciación Oscura y Barrera de Maná. Descarga de las Sombras envía una descarga de las sombras a un enemigo infligiendo aproximadamente 7.000 y 9.000 puntos de daño de las sombras. Potenciación Oscura potencia los hechizos de un partidario del culto o de un fanático del culto y provoca que inflijan daño en área y que no puedan ser interrumpidos. Y por último, la Barrera de Maná. Esta habilidad envuelve a Lady Susurramuerte en una poderosa barrera que repone toda su salud perdida. Por ende, los jugadores no podrán realizarle daño al jefe, pero consume maná. Una vez acabado el maná, se podrá realizar daño normal y se pasará a la segunda fase. Durante esta segunda fase tendremos 2 habilidades que son Token de Insignificancia y Descarga de Escarcha. Toque de Insignificancia reduce la generación de amenazas del objetivo un 20% y se acumula hasta 5 veces. Y Descarga de Escarcha inflige entre 40.000 y 43.000 puntos de daño de escarcha a un jugador y reduce su velocidad de movimiento un 50% durante 4 segundos, pero esta habilidad se puede interrumpir. Y por último, adicionalmente, en el encuentro con Lady Susurramuerte se puede obtener un logro que se llama Full, el cual consiste en acumular 5 tipos de mobs en la primera fase y mantenerlos vivos. Estos son partidario, fanático, partidario transformado, fanático transformado y partidario o fanático deformado. Para realizar este logro sin problemas, se recomienda que toda la raid se encuentre en la marca azul, como verán en el video, y otros pocos en la marca roja, donde se hará DPS controlado sin bajar la totalidad de maná del boss hasta un punto mínimo, sin desgastarlo. Generalmente
se recomienda que sea en 300k. Una vez que se juntan los 5 esbirros diferentes, ya se puede proceder a matar el boss. El tercer encuentro es la batalla de las naves de guerra. Durante este encuentro, los miembros de la banda deben tener en cuenta lo siguiente: evitar los zonales y mantenerse lejos de los bordes de la nave, puesto que los artilleros enemigos elegirán una zona del barco enemigo y lanzarán un cohete a esa zona que no solo inflige 6.000 y 7.000 puntos de daño de fuego a los jugadores de la nave, sino que también embisten a los jugadores más cercanos, lo que puede ocasionar que los tumbe de la nave. Durante este combate, la banda debe seleccionar 2 o 3 grupos. Un grupo defensivo, que se encargará de defender el barco de la facción de los asaltantes. El tanque se coloca cerca del portal y toma el agro de cualquier soldado que ahí aparezca. Un segundo grupo, que es de los jugadores que usarán los cañones de la nave de guerra, ubicados a los bordes de la nave. Estos deberán usar las siguientes habilidades, que son disparo de cañón, que es la tecla 1 por defecto, la cual realiza un disparo de 1000 puntos de daño a la nave enemiga y genera entre 6 a 10 puntos de calor. ¿Qué es el calor? Es un recurso que usan los cañones como un recurso de energía o de maná y se puede llegar a acumular un máximo de 100. Por cada punto de calor que tengamos, explosión incineradora hará más daño al barco enemigo, pero si llegamos a 100, el cañón queda inutilizado por 20 segundos. La estrategia de los cañones es disparar hasta alcanzar 90 puntos de calor y comenzar a usar la segunda habilidad del cañón, que es explosión incineradora, para enfriar el cañón e infligir un máximo de daño posible al barco enemigo. Y por último, tenemos un tercer grupo que puede ser opcional, que es el grupo ofensivo, que se encargará de saltar a la nave enemiga para acabar con los combatientes. Está compuesto por un tanque, un DPS y un healer. ¿Pero por qué decimos que es opcional? Porque durante este encuentro tenemos un logro que podemos obtener llamado Al pasar la barca, el cual consiste en que ningún jugador de la banda pase a la nave enemiga. Y haciéndolo de esta forma se puede obtener el logro. El cuarto boss es Colmillosaurio. Este boss no es muy mecánico, posee únicamente una habilidad de la que hay que preocuparse en una raid de nivel 80, y es Poder de Sangre, el cual aumenta el daño y el tamaño en un 1% por cada punto de energía que él posee. Colmillosaurio genera cargas cada vez que él o sus bestias de sangre infligen daño con una habilidad. Además, aumenta la energía de Colmillosaurio un punto. Nos centraremos únicamente en 3 habilidades en este boss, las cuales serán la marca del campeón caído, llamar a bestias de sangre y frenesí. La marca del campeón caído, Colmillosaurio colocará esta marca sobre un jugador una vez que alcance 100 puntos de energía. Esta marca provoca que los ataques cuerpo a cuerpo que el tanque reciba sean también recibidos por el jugador marcado. Si el jugador marcado muere mientras se mantiene la marca, Colmillosaurio sanará un 5% de su salud total. La otra habilidad, llamar a bestias de sangre, esta invoca 2 bestias de sangre y estas bestias generan energía alegramonte. Y por último, frenesí, la cual aumenta la velocidad de ataque de Colmillosaurio un 30% y su tamaño un 20%. El boss usa esta habilidad al alcanzar el 30% de salud. Se recomienda a la raid
acabar rápidamente con las bestias de sangre para evitar la acumulación de las marcas y un daño excesivo en la raid. Jefe es Panzachakro, una abominación repugnante, la cual pondrá difícil la vida de aquellas raids de nivel 80 que no cuenten con un buen par de healers. Este boss tiene varias habilidades y sin embargo explicaremos únicamente las principales. Una de ellas es la espora de gas, la cual infecta a 2 jugadores aleatorios con una espora gaseosa. Tras 12 segundos, la espora explota e infecta a los jugadores que se encuentren cercanos a ella, infligiéndoles aproximadamente 2000 puntos de daño cada segundo durante 6 segundos. Por este motivo, los jugadores que tengan las esporas deben acercarse al resto del grupo y los healers deben levantar full la raid. Aquellos que sobrevivan a la espora quedarán inoculados, aumentando la resistencia al daño de las sombras e incrementando su resistencia al añulo acre. El añulo acre es la otra habilidad, en la cual Panzachakro suelta violentamente todo el añulo que había inhalado, infligiendo a todos los jugadores entre 43.000 y 45.000 puntos de daño de las sombras, dejando el mortal añulo por toda la sala. Por esto es importante que la raid se mantenga con el debuff que dejan las esporas. Y la tercera habilidad es Gas Inmundo, en la cual Panzachakro suelta una plaga inmunda en el área determinada, infligiendo entre 4.000 y 4.500 puntos de daño cada segundo, durante 6 segundos. Si los jugadores afectados se acercan a la raid, lo que hacen es pegarle esta plaga. Lo que hace la plaga es causar que los jugadores afectados vomiten incontrolablemente, dañando a los jugadores cercanos, infligiendo entre 3.900 y 4.100 puntos de daño. El sexto encuentro es contra Caraputria, la segunda abominación creada por el profesor Putridio. Este boss es relativamente sencillo en comparación de su abominación hermana Panzachakro, y su habilidad más importante es Pulverizador de babosa, en el cual él elegirá un jugador a quien lanzarle el pulverizador, infligiendo a todos los jugadores en un cono frontal aproximadamente 5.600 puntos de daño de naturaleza cada segundo a los enemigos frente a ese chorro. A lo largo del combate aparecerán zonales verdes alrededor creados por ADDs llamados mocos pegajosos, y estos tienen una habilidad en la cual disparan un charco de baba verde junto a un objetivo. La baba verde inflige aproximadamente 3.000 puntos de daño de naturaleza cada segundo y reduce la velocidad de movimiento en un 50%. Por esto es importante que los jugadores no permanezcan en ese zonal y se muevan rápidamente. Además, los mocos pegajosos pueden unirse. Cuando 2 mocos pegajosos se unen, crean un moco grande, el cual podrá seguir creando charcos, pero además tienen una habilidad extra llamada moco inestable. Cada vez que absorbe un moco pequeño, aumenta el daño infligido un 20%. Se puede acumular hasta 5 veces, tras las cuales explotará, creando una deflagración de moco inestable. Por esto es muy importante que los DPS de la raid acaben rápidamente con cada mob que surjan en el encuentro. El séptimo jefe es Profesor Putricidio. El profesor Putricidio es el genio de la plaga que se encarga de crear todo tipo de dañulos, plagas, mocos y abominaciones. Es el último encuentro de Talleres de la Peste, un boss bastante complicado si se realiza en dificultad heroica. La batalla contra el profesor Putricidio consta de 3 fases:
La segunda fase es al 80% de su salud y la tercera fase es al 35% de su salud. Cada vez que cambie de fase, el profesor Putricidio lanzará a los jugadores un gas lacrimógeno. Durante este encuentro, el profesor Putricidio lanzará una botella verde bastante visible que creará un sonal alrededor de la sala llamado charco de baba. Estos sonales crecen cada segundo en un lugar en donde impacta el dial. Cualquier jugador encima del charco recibirá aproximadamente 4.600 puntos de daño de naturaleza. Al llegar al 80% de vida, este cambiará de fase y lanzará gas lacrimógeno y crear brebaje. Gas lacrimógeno cubre la habitación entera de un gas lacrimógeno durante 20 segundos, evitando que los jugadores realicen ninguna acción, aunque también los hace inmunes al daño. Lo usará justo antes de crear su brebaje e indica el cambio de fase. Crear brebaje, el profesor Putricidio revuelve la mesa de su laboratorio y busca una poderosa poción durante 15 segundos. Durante la segunda fase, profesor Putricidio podrá lanzar moco maleable, en la cual lanza una bola maleable de moco verde contra el objetivo, infligiendo entre aproximadamente 15.000 puntos de daño. Además, ralentiza la velocidad de ataque y lanzamiento entre un 200% durante 15 segundos. Además de esto, en dificultad heroica, durante ambas fases, el profesor lanzará un experimento inestable. Estos experimentos son de dos tipos y saldrán de los lados derecho e izquierdo de la sala en ese orden sucesivamente. La nube de gas, o la tan llamada babosa roja, es una nube naranja que sale a la izquierda de la sala. Selecciona a un jugador al que le coloca 10 cargas de hinchazón gaseosa que se van perdiendo según recibe daño. El jugador debe correr por toda la sala sin que la nube de gas llegue a alcanzarlo, mientras que los DPS de la raíz le hacen daño. Si alcanza, cosa que nunca debe ocurrir, la nube de gas expurga gas, haciendo daño a la raíz según el número de cargas restantes de la hinchazón gaseosa. El otro experimento es el moco adhesivo o moco volátil, una babosa verde que sale a la derecha de la sala, la cual persigue a un jugador al que le pone un efecto de adhesivo de moco volátil que no puede moverse, y al llegar a él explota. La particularidad del daño que hace es que es compartido con toda la gente que esté a su alrededor. Por esto es muy importante que parte de la raíz debe acompañarlo en su movimiento para que se reparta el daño. Si el moco volátil alcanza el objetivo, explotará provocando entre 68.000 y 71.000 puntos de daño, repartido entre todos los objetivos cercanos. Cuanta más gente esté durante la explosión, menor será el daño que reciba cada uno de los miembros del grupo. Las demás habilidades de la primera fase se mantendrán hasta llegar a la tercera fase. Cuando el profesor alcance una vez más el 35% de su vida, volverá a lanzar gas lacrimógeno y crear brebaje. Esta vez él ganará fuerza mutada, en la cual aumenta su daño y su velocidad de ataque en un 50%. Además, los ataques que reciba harán que se acumule peste mutada sobre el tanque que infligirá daño a toda la banda dependiendo del número de dosis que posea. Sin embargo, los jugadores pueden deshacerse de estos charcos de baba cuando un jugador designado, preferentemente que no sea el tanque ni el healer, pueden tomar con un clic una pócima de la mesa de experimentos y transformarse a sí mismos en una abominación, la cual puede deshacerse de los sonales y realizar daño al boss. Las habilidades que tiene esta abominación al transformarse son Cómete los mocos, mocos regurgitados y tajo mutado. En la habilidad Cómete los mocos, la abominación se come la baba mutada cercana, reduciendo el tamaño del charco y otorgando 4 puntos de energía de mocos. En la habilidad Mocos regurgitados, los mocos regurgitados tienen un efecto sorprendente sobre el objetivo, reducen su velocidad de movimiento en un 50% e infligen entre 6.300 y 6.600 puntos de daño cada 2 segundos durante 20 segundos. Cuesta 50 puntos de energía. Y por último tenemos Tajo mutado, el cual inflige un 100% de daño con armas instantáneas y reduce la resistencia del objetivo al daño físico un 4% durante 20 segundos y se puede llegar a acumular hasta 5 veces. El octavo encuentro comienza en la sala carmesí y es contra el Consejo de Príncipes de Sangre. En este combate no tenemos un solo jefe, sino que tenemos 3. Se tratan de los príncipes de sangre llamados Balanar, Teldaram y
Keleseth, que comparte la vida entre ellos. Cada cierto tiempo, un orbe caído oscuro escoge a uno de los tres príncipes, comenzando generalmente por Balanar, que gana invocación de sangre y hace que él sea el único que pueda recibir daño, y a la vez sus habilidades pasan a ser más poderosas. La invocación de sangre salta de príncipe a príncipe aleatoriamente, por lo que los DPS deben estar alertas para cada cambio de objetivo. Esta es la clave principal del combate. Durante este encuentro, los tanques deben colocar a los tres príncipes aparte uno del otro. Los DPS a distancia y los healers deben quedarse siempre separados a 12 metros o a 15 metros. Y por último, los DPS cuerpo a cuerpo tienen que andar corriendo, cambiando entre los jefes. Todos los healers deben estar atentos al tanque que mantenga el agro, ya que este potencia su daño y recibe mucho más. Cada príncipe tiene habilidades diferentes. Balanar hace daño físico o cinético, Tel'Daram hace daño de fuego y Keleseth hace daño de las sombras. Nosotros al ser 85 y ser una mazmorra de menor nivel, lo haremos de una manera más rápida, pero siendo de nivel 85 lo ideal es hacerlo teniendo en cuenta lo siguiente. El combate comienza con Balanar, el cual tiene algunas cosas de las cuales hay que preocuparnos y tener en cuenta que los jugadores a distancia, tanto los DPS como los healers, deben estar a más de 30 metros de él. La primera habilidad es la bomba cinética. Es un orbe que aparece arriba de la sala que irá descendiendo lentamente. Si alcanza el suelo, explotaría haciendo un daño considerable y lanzando a todos los jugadores a menos de 50 metros hacia atrás. Para evitar esto, un jugador tendrá que marcar la bomba y hacerle daño para que vuelva a subir, evitando siempre que ésta explote. La otra habilidad de Balanar es el vórtice de choque, en el cual Balanar lo lanzará bajo un miembro aleatorio de la banda, que puede incluir el tanque, y aparecerá como un remolino de electricidad. Tras pocos segundos empezará a explotar cada poco tiempo, haciendo daño y lanzando hacia atrás a los jugadores que estén a menos de 13 metros. Por ello, simplemente hay que tratar de alejarse de ellos. Cuando Balanar tenga invocación de sangre, en vez de usar vórtice de choque, usará vórtice de choque potenciado. Esta habilidad hará aparecer un vórtice bajo cada miembro de la banda que esté a menos de 30 metros de él. Por esto, los DPS a distancia y los healers deben estar a más de 30 metros de él, dado que tarda entre 4 y 5 segundos en lanzar esta habilidad, y los DPS cuerpo a cuerpo también deben alejarse. Una vez lanzada, los jugadores deben volver, ya que los vórtices no permanecen en el suelo como lo hacen en la versión normal de la habilidad. No obstante, recuerden que deben mantener las distancias entre los jugadores a 15 metros para evitar otras habilidades. El siguiente príncipe es Tel'Daram, el motivo por el cual los jugadores deben estar a más de 15 metros unos de otros. La primera habilidad son chispas relumbrantes, que son usadas en un cono frontal frente a Tel'Daram, infligiendo aproximadamente 3.500 puntos de daño de fuego cada 2 segundos durante 8 segundos. Además, reduce la velocidad de movimiento del jugador afectando en un 20%. Por esto, el tanque debe colocarlos de espaldas a la banda de manera que nunca reciban este daño. Por otro lado, Tel'Daram usará crear llama. Esto creará un orbe que irá por un lado del objetivo aleatorio y que, una vez que lo alcance, explotará haciendo daño a todos los jugadores a 15 metros del objetivo. Si todos los jugadores están bien posicionados, no debería ser un problema y deberían ser curados rápidamente. Cuando Tel'Daram tenga invocación de sangre, en lugar de crear llama, creará crear llamas potenciadas. Esto es un orbe que se moverá igualmente hacia un objetivo, haciendo daño a los jugadores por los que pasa y haciendo un mayor daño al explotar. Para evitar esto, todos los jugadores libres, es decir, todos menos el tanque y el objetivo de la llama, se colocarán debajo de la esfera recibiendo daño de las centellas potenciadas, pero reduciendo sus cargas mientras que el objetivo intenta alejarse de la llama, aunque se mueve bastante rápido. Esto reducirá el daño que reciba el jugador en la explosión. Si no se hace, morirán todos los jugadores en un radio de 15 metros de la explosión. El tercer y último príncipe es Keleseth, el cual nunca golpea cuerpo a cuerpo a no ser que el jugador con mayor amenaza se acerque lo suficiente a él. En vez de eso, usará continuamente lanza de las sombras sobre su tanque, las cuales no hacen nada en especial sin invocación de sangre. Lo importante son las resonancias de las sombras y los núcleos oscuros. Keleseth invocará orbes, que son los núcleos oscuros, que colocarán el efecto de resonancia de las sombras sobre el tanque.
hará un daño periódico mínimo y además reducirá el daño de las sombras recibido por ese jugador en un 35%. Esto será útil para la lanza de las sombras potenciadas. Cuando este tenga invocación de sangre, la lanza de las sombras pasará a ser lanza de las sombras potenciadas, la cual hace un daño increíble, y para evitarlo el tanque debe tener siempre al menos 3 núcleos oscuros para tener una gran reducción de daño de las sombras. Hay que tener en cuenta que los núcleos producen una reducción multiplicativa y no aditiva. Esto es, que el primer orbe hace una reducción de daño del 30% y el siguiente reduce un 35% del daño resultante después de la primera reducción. Se recomienda que una clase tenga bastante salud en el momento de que vaya a recibir la lanza de las sombras potenciadas, y por ende debe recibir curas para poder sobrevivir al daño de la misma. El último encuentro de la sala carmesí es con la reina de sangre Lanatel. Este encuentro requiere una raid coordinada y muy atenta a los debuffs que deja sobre cada personaje. En el enfrentamiento con la reina se hará a un tanque y a 2 healers. Al principio del enfrentamiento los tanques se los llevarán a ella al fondo de la plataforma y la tendrán de espaldas a la raid. Y los DPS se harán detrás de ella, así también los casters, con los healers separados, en una forma de media luna alrededor de ella. A los 15 segundos de iniciar el combate, la reina morderá a un jugador con mayor amenaza que no sea el tanque, dándole la esencia de la reina de sangre, aumentando su daño en un 100%, curándole un 15% del daño que hace, y haciendo que sus ataques no generen amenaza extra. Tiempo después de esto, el jugador sentirá una sed de sangre frenética que deberá saciar en 10 segundos. Durante esos 10 segundos, el jugador tendrá la única habilidad en su barra, que será mordedura vampírica. El jugador deberá morder rápidamente a un jugador que no tenga la esencia de sangre de la reina, usando esa habilidad con uno de sus compañeros, ya que de lo contrario quedará bajo el control de la reina. El jugador mordido, a su vez, recibirá la esencia de la reina de sangre, mientras que el mordedor renovará la esencia de la reina a duración completa. Y una vez pasado el tiempo, el jugador se volverá a sentir sediento y deberá morder nuevamente a otro jugador. Hay que evitar morder a los healers, ya que esto no aumenta la sanación que realizan ellos y únicamente estarán recibiendo daño. Los tanques deberán ser los últimos en ser mordidos, ya que con la esencia no generan la amenaza suficiente. Pronto nos quedamos sin jugadores a quien morder y se pasarán a las filas de la reina de sangre si esto no se hace correctamente. Por otro lado, cada poco tiempo Lanatel lanzará un hechizo llamado Sombras Enjambradoras a un jugador aleatorio de la raid. Esto es un enjambre de sombras que consume el objetivo, provocando que una masa de sombras aparezca alrededor del mismo. Esto va dejando nubes de sombras en el suelo e infligiendo daño a los jugadores que aparezcan a su alrededor. Y es por este motivo que el jugador seleccionado debe correr hacia los rincones de la habitación para evitar infligir daño hasta que se le quite este debuff. Otra habilidad que Lanatel usará es el Pacto de los Caídos Oscuros, el cual da a 2 jugadores de la raid un lazo que lo conecta a ambos, infligiendo daño a todos los jugadores que no estén enlazados. Pero para terminar con este daño, lo que hay que hacer es juntarse con el otro jugador que tenga el lazo y de este modo desaparecer el lazo. El cambio de fase se va a producir aproximadamente a los 2 minutos de comenzar el combate, en el que la reina va a alzar vuelo y desde el aire va a lanzar un hechizo llamado Remolino de Descarga de Sangre. Este crea una vorágine de descargas de sangre cada 2 segundos durante 6 segundos, y cada remolino que lanza una descarga de sangre crepuscular en el objetivo. Por eso, durante esta fase, los jugadores tienen que permanecer todos separados unos de otros, aproximadamente en un rango de 6 metros de cada uno, y les va a tocar usar a todos sus defensivos para tratar de mitigar el daño que hace y facilitar la curación a los healers. Tan pronto acabe esta fase, ella vuelve al suelo, y una vez en el suelo se vuelve a tanquear de la misma manera del principio del combate. Y es recomendable y muy importante acabar con el boss una vez que vuelva al suelo, para evitar que vuelva a alzar vuelo. En la sala hay 4 puertas en total, de las cuales aparecen los monstruos, 2 de cada lado de la sala, y es ahí donde nuestros DPS y nuestros tanques se van a posicionar para detener los monstruos.
Durante el combate, Valitria abrirá varios portales, que son portales de pesadilla, como unas pequeñas nubecitas verdes a las que los healers debemos darle clic para teletransportarnos a un lugar llamado Sueño Esmeralda, donde vamos a volar y alcanzar la mayor cantidad de nubes oníricas, ya que estas nubecitas aumentan la sanación y la regeneración de maná de los healers y aumenta el daño infligido por los DPS de la banda que nos están protegiendo de los mobs. Una vez que tenemos a Valitria al 100% de su salud, ella lanzará Ira del Caminasueños, eliminando a todos los mobs de la sala y finalizando el combate. Hemos llegado a la mascota preferida de Arthas, Sindragosa, una poderosa dragonante que puede llegar a hacer la vida de la raid muy complicada. Considerado por muchos uno de los bosses más complicados de toda la raid por temas de coordinación y DPS. Podemos empezar hablando de que Sindragosa posee 3 fases muy importantes. Durante la primera fase tendrá habilidades como el machaque de cola. El machaque de cola es un ataque que daña a los enemigos en un cono tras Sindragosa. Este ataque los lanzará hacia atrás y los dejará stuneados por lo menos un segundo. Aparte de esto, tiene un aura de escarcha, la cual infligirá en todo momento 3000 puntos de daño de escarcha a todos los jugadores. Una vez se acaba esta primera fase, empezará la segunda fase. Durante la segunda fase, varios jugadores quedarán marcados con algo llamado señal de escarcha. Aquellos que estén marcados se transformarán en una tumba de hielo una vez Sindragosa se alce por los cielos. Los jugadores que no estén marcados deberán hacerse detrás de estas tumbas para evitar el daño masivo y muy mortal que hará Sindragosa una vez se alza. Una vez baje Sindragosa y termine de hacer estos ataques, los jugadores deben liberar las tumbas lo más rápido posible. Con esto se puede evitar que los jugadores dentro de las tumbas mueran. Por último, la fase 3. Durante la fase 3, Sindragosa tendrá todas las habilidades de las demás fases, es decir, podrá congelar, podrá hacer machaques, podrá tener el aura de escarcha y demás. La diferencia es que a partir de este momento aparecerá un nuevo debuff, Sacudida Mística. La sacudida mística sacude cada 5 segundos a todos los miembros de la banda. Esto hará que todo el daño más mágico recibido aumente en un 10% por carga. Así que básicamente esto es una carrera de DPS. La idea es matar lo más pronto posible Sindragosa a partir de la tercera fase para evitar un daño masivo y un wipe. Finalmente hemos llegado a la última parte de la Ciudadela Corona de Hielo, el rey exánime, Arthas Menethil, aquel príncipe que juró proteger a su pueblo y terminó reduciéndolo a cenizas. Lo primero que tenemos que saber acerca de este boss es que hasta el más mínimo error de un jugador puede hacer que todo el mundo llegue a su muerte. Por ende, este es el combate más importante y más complicado por temas de coordinación. Lo primero que hay que saber es que este boss tiene 3 fases muy importantes. Durante la primera fase, Arthas se encargará de invocar adds, tales como necrófagos y braceros, los cuales el tanque debe estar en todo momento pendiente de agarrar su amenaza. La segunda habilidad que usará Arthas durante esta primera fase será llamada Peste Necrótica. Peste Necrótica es una enfermedad disipable, la cual infligirá 50.000 puntos de daño cada cierto tiempo al jugador. En caso de que el jugador muere, la peste saltará al jugador más cercano o al AT enemigo más cercano. Pero la diferencia será que este será por duplicado. La carga se aumentará en 2 y por ende el daño aumentará muchísimo. Se recomienda que tan pronto se vea esta habilidad se disipe lo más pronto posible. También tendrá una habilidad llamada Trampa de Sombras. La trampa de sombras es
lo que generalmente hace que las raids se jodan totalmente. Esta trampa aparecerá durante unos 2 segundos en casteo y la casteará cada cierto tiempo durante la primera fase del encuentro. Esta trampa irá volando hasta cierto jugador aleatorio y caerá en el suelo. El problema de esta trampa es que aquel que pise esta trampa simplemente saldrá volando de la plataforma, perdiendo el combate, el encuentro y el logro, lo que puede llevar a una falta de DPS, un enrage prematuro o quizá una falta de heal. Quizá también se vaya el tanque y el Rey Sanime mate a todo el mundo. Así que hay que tener mucho cuidado con estas trampas. Una vez se termine la primera fase del combate, la cual acabará al momento de llegar al 70% de la vida del boss, el Rey Sanime irá al centro de la plataforma y casteará una habilidad llamada Invierno sin remordimientos. Durante esta habilidad infligirá daño de escarcha a todo el equipo. Además de esto, invocará espíritus que pueden silenciar a los objetivos que tengan frente a ellos. Y lo más importante de esta transición de fase serán unos orbes que él invocará. Estos orbes tienen poca vida, sin embargo, al momento de llegar al objetivo que persiguen, estos explotarán y harán que el jugador o los jugadores que estén cerca vuelen hacia atrás. Esto puede provocar que algunos jugadores se caigan de la plataforma y de un posible wipe próximo. Se recomienda que un caster o un par de casters de la raid se encarguen de limpiar estos orbes, mientras que el resto del equipo limpia los espíritus. Una vez acabada la transición de fases, dará comienzo a la segunda fase del encuentro. Durante la segunda fase del encuentro, el Rey Sanime volverá a infligir daño físico al tanque. Además de esto, invocará zonales negros llamados Profanar. El Profanar es una habilidad que se debe esquivar muy rápido, por el hecho de que cada vez que un jugador recibe daño de esta, el Profanar aumentará su tamaño y el daño infligido. Además de esto, no se dará explicación a ninguna otra parte de la segunda fase, por el hecho de que por bugs acá en Colombia, la Valkyrie no funciona como debería funcionar correctamente. Esta fase se acabará al momento de bajar el boss hasta el 40% de su vida. Una vez logremos bajar el Rey Sanime al 40% de su vida, se dará comienzo de nuevo la transición de fases, y una vez acabada esta, empezará la tercera fase, quizá una de las más importantes de aguantar. Durante esta fase el Rey Sanime enviará a todo el mundo a la espada. En Frostmourne nos encontraremos con el Rey Terenas Menethil, el cual tratará de liberar nuestros espíritus de Frostmourne. Durante esto aparecerán varios espíritus en el cielo. Estos espíritus harán caer zonales. Estos zonales infligirán mucho daño, y por cada jugador que se muera, Arthas aumentará su daño en un 500%. Por ende, se recomienda que rápidamente los healers usen todo lo que tengan para no dejar que ni un solo jugador se muera. Una vez Terenas Menethil nos ayude a escapar de Frostmourne, empezará de nuevo la fase 2, donde continuaremos hasta que el Rey Sanime alcance el 10% de su salud. Una vez alcanzado esto, Arthas se volverá totalmente invulnerable y atacará a todo el mundo con la furia de la agonía de escarcha, lo cual acabará con la vida de todos los jugadores de la raid. Una vez nos elimine la furia de la agonía de escarcha, Arthas empezará su diálogo de regocijo, donde habrá alardeado de eliminar a todos los campeones de la luz existentes, incluyéndonos. Ante esto, Tyrion se liberará de sus cadenas de hielo y destruirá Frostmourne en 2. Esto provocará que todas las almas que contenían la espada del Rey Sanime se liberen, incluyendo el alma del Rey Terenas Menethil, el cual nos revivirá y nos permitirá combatir contra el Rey Sanime una vez más para así acabarlo finalmente. Aquí en Colombia a menudo se buguea esta fase, por ende se recomienda que antes de llegar al 10% de la vida del boss se haga lejos de la zona central de la plataforma, es decir, a sus extremos. Con esto, el debuff que no nos permitirá revivir se irá en el momento en el que el Rey Terenas nos dé su resurrección.